150 libras. En el 2013, 155 libras. 2014, 160 libras. Y que en el 2015, 180 libras. Con esos valores, nosotros podemos perfectamente calcular los índices simples. Mire. Si usted tiene algo ahí para anotar, yo solo voy a poner los valores del primero. Y usted va a ir realizando los siguientes. Decimos nosotros, nos piden calcular el índice de precios, tomando como base el año 2010. Y vamos a calcular el del 2011. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya dijimos, el precio del año que andamos buscando, 45. Entre el precio del año base. Y eso lo multiplicamos por 100. Si nosotros realizamos eso, nos vamos a dar cuenta, y tenemos una calculadora a la mano, que el índice, o el año, mejor dicho, el periodo, porque a veces, aunque ordinariamente el cálculo o la comparación es por años, bien podría ser por semestre, bien podría ser por meses. Incluso a veces puede ser calculado por semanas y hasta por días. Fíjense que a veces en la bolsa de valores, y ustedes en el desarrollo de su carrera, en el área de economía, alguna vez va a estudiar, por ejemplo, lo que es el mercado de valores, la bolsa de valores. Y allí, por ejemplo, verá usted cómo a veces las acciones o los diferentes títulos valores de una hora en relación a otra experimentan cambios, y de ahí las grandes pérdidas o las grandes utilidades que tienen las empresas. Sin embargo, nosotros aquí lo estamos haciendo por año porque ordinariamente así es. Entonces, el año que tomamos como base, si vamos a calcular primero los índices de precios, donde dice índice simple, ahí voy a calcular ahorita el índice de precios. Entonces, la base es el 100%. ¿Bien? Y luego al ir dividiendo el precio de cada año entre el primero, el precio de cada año entre el primero, el precio, entre el precio del año base, o sea, del primer año, y eso lo vamos multiplicando por 100, entonces nos da los siguientes resultados. 112.5, 125, 150, 162.5, 175%. Esos valores que tienen ustedes en esa columna de los índices simples, ya dije que se refieren a los índices de precios. Han resultado, pues lo repito, de ir dividiendo el precio por libra de cada año entre el precio del año que hemos tomado como base, en este caso del año 2010, y lo vamos multiplicando por 100, y eso nos ha dado estos valores que ustedes pueden ver en esa cuarta columna. Ahora, esto es importante, fíjense. Muchas veces a las personas realizamos análisis bien simplistas. Por ejemplo, ven ustedes, tenemos, pero el precio por libra del arroz, por decir algo, o del frijol, en el año 2010 era 40 centavos. En el 2013 fue 60 centavos. Solo ha aumentado 20 centavos. Parece mentira, pero aquí estamos hablando de 20 centavos. ¿Qué es lo que ocurre? Ojalá solo arroz o frijol tuviéramos que nosotros comprar, pero compramos tantos bienes y adquirimos tantos servicios que si ya lo fuéramos a sumar, se hace una cantidad de dinero grande como para que las familias pudiesen tener un ingreso suficiente, pero la realidad es que no es cierto. Así que digo, no debe de ser un análisis muy simplista. Mejor nos vamos quizá
hacer un análisis comparativo, pero con cifras relativas. En este caso, con precios relativos o con índices de precios. Fíjense que en el 2013, respecto al 2010, el precio ha experimentado un 50% de incremento. ¿Qué tal si esto lo reflejamos en el total de bienes y servicios que adquirimos? ¿Será que, por ejemplo, si tenemos como ingreso $400 ahorita, en 3 o 4 años habemos pasado, en términos generales, toda la población, a ganar $600? La verdad es que no. Y ese sería un aumento del 50% en el ingreso, en el salario. No es cierto que aumentan así, pero los precios de los bienes, de los servicios, sí. Y así sucesivamente, fíjense, en el 2015, en relación al 2010, 30 centavos podría decir ahí. Si lo vemos ya o lo comparamos con índices de precios, vemos que ha habido un incremento de un 75%. Ya eso sí nos permite analizar cuál es la verdadera situación que se está viviendo. Hoy, con esta situación que estamos enfrentando, la pandemia, y que ha dado lugar a que muchos de los bienes, de los servicios que estamos necesitando para satisfacer nuestras necesidades, han estado precisamente en esa tonalidad que he mencionado yo. Mientras los ingresos no han aumentado, o si acaso han aumentado, y en muy pocos casos una pequeñez, el costo de la vida, que es el reflejo de un aumento en los precios, y que también al calcularlo en un índice de precios que ha reflejado, nos daremos cuenta que el incremento ha sido mucho más grande que los ingresos. Y por eso es que muchas familias, muchos estratos de la sociedad están pasando situaciones verdaderamente difíciles. Confiamos entonces en que Diosito, con todos los cuidados que nosotros, por supuesto, también tengamos para protegernos y que con ello estemos contribuyendo, pues ojalá esto no se haga muy largo, no vaya para tanto tiempo, porque si no las consecuencias a saber cómo han de ser. Bueno, ese es en el caso de los índices de precios. Ahora vamos a ver qué sucedería si lo que estamos haciendo es calculando los índices de cantidades. Vamos a calcular los índices de cantidades. De nuevo, yo voy a hacer uno aquí con detalles, pero por supuesto, los demás solo los vamos a poner. Si usted tiene una calculadora a la mano, vamos a calcular el del 2000, en este caso 11, respecto al 2010. Este número, y hay que tener cuidado, a veces uno se confunde, por poner 11 pone 12 o 3. Vamos a ir escribiéndolo de acuerdo a cuál es el año que andamos calculando y cuál es el año base. En este caso, el año base se va a mantener. El que va a venir cambiando es el año que andamos calculando. En este caso, yo voy a hacer el primero, pero eso mismo se va a ir repitiendo para todos. ¿Cuál era la cantidad en el año 2011? 130. ¿Cuál es la cantidad de libras en el 2010, que es el año base? 120. Y eso lo multiplicamos por 100. Entendemos entonces que el año que estamos tomando como base siempre va a ser igual al 100%. Ahora, ¿cuál entonces es la variación que ha experimentado la cantidad de libras a comprar o a consumir, como decía, del 2011 respecto al 2010? Vamos a dividir 130 entre 120. Nos da 10833, fíjense.
1.0833. Al multiplicarlo por 100, esto nos da 108.33%. Ese sería entonces la variación que ha experimentado. En el 2011, la cantidad de libras a consumir o a comprar ha aumentado en un 8.33% respecto al 2010. Esa misma operación vamos a hacerlo del 2012 respecto al 10, del 13 al 10, del 14 al 10, del 15 al 10. De tal suerte que yo lo voy a ir haciendo y lo vamos a ir escribiendo. Así, por ejemplo, si divido 150 entre 120, me da 1.25, que al multiplicarlo por 100 me da 125%. Si calculo el del 2013, 155, entre 120, me da 1.2916. Claro, por cierto, se corre ese punto decimal 2 cifras hacia la derecha porque 2 ceros acompañan al 100. 160 entre 120. 1.3333. Entonces multiplicado por 100, 133.33%. 180 entre 120. Nos da 1.5. O sea, por 100, 150 por 100. O sea, ahí tenemos qué es lo que ha sucedido de cada año respecto al primer año, que es el que tomamos como base. Igualmente yo les voy a dejar a ustedes para que prueben y despacio, después de ver lo que hemos hecho acá, puedan ustedes calcular el índice de valor. Yo solo voy a escribir aquí nada más la fórmula. Recordando la fórmula, ¿ven? Índice de valor. Usted va a calcular el año dado. 11, 12, 13, 14, 15 respecto al año base, o sea, respecto al 2010. Entonces va a ser P sub n por Q sub n sobre P sub 0 por Q sub 0, y eso por 100. O sea, va usted a tener, antes de calcular los números índices, que calcular acá en una nueva columna los productos: 120 por punto 4, 130 por punto 45, 150 por punto 5, 155 por punto 6, 160 por punto 65, 180 por punto 7. Cuando ya tengamos valores, entonces ya podrá, igual que lo hicimos acá, calcular los índices de valor. Yo espero que lo hagan porque eso les va a servir. Ahora, no sé si valga la pena, yo casi siempre lo hago, es recordar también, así como dije que las materias se ganan desde el principio del ciclo, desde el inicio del ciclo, realizando de la mejor manera todas las actividades que se vayan presentando y no esperando la recta final, porque a veces no nos alcanza el aire para lograrlo. Así también me gusta recordar, yo creo que ustedes muy bien lo dan, el sistema de evaluación, así rapidito para no quitarles mucho tiempo, porque algunos de ustedes ya lo conocieran, pero si eso ya lo conocen, algunos todavía no lo tienen mucho claro. Recuerda, el ciclo está dividido en 3 periodos.
En cada periodo vamos a tener un laboratorio que normalmente es práctico, eminentemente práctico. Se hace casi siempre en grupos. Y un examen parcial, una prueba objetiva, una prueba que antes presencialmente era una prueba escrita y le llamaban. En los tres primeros, primero, segundo y tercero, el laboratorio vale 40% y el parcial vale el 60%. Pero ya para obtener la nota del ciclo, usted recordará que el primer periodo vale 30%, el segundo periodo 30% y el tercer periodo 40%. La suma de ellos tres, 30 más 30 más 40, nos da el 100%. De tal suerte que usted, para calcular su nota, tiene que multiplicar laboratorio por 0.4, parcial por 0.6. Suma esos dos resultados y ese resultado lo multiplica por 0.3 en el primero, por 0.3 en el segundo, por 0.4 en el tercero. La suma final de esos porcentajes es lo que le da la nota de ciclo. 6 para aprobar su materia en el ciclo, aunque yo siempre digo, y creo que todos los docentes lo recomendamos, procure al menos que sea 7, porque con 7 está alcanzando el cum. Bueno, aquí hemos iniciado pues la parte de los índices simples. Sin embargo, muchas veces, y así lo hemos dicho, ojalá que solo un bien, ojalá que solo un servicio nosotros tuviéramos que enfrentar, pero la mayor parte de veces, por no decir todas las veces, es un conjunto, todo un conjunto de bienes que tenemos que adquirir, de tal suerte que tenemos precios, cantidades y como consecuencia valor de una cantidad de satisfactores de necesidades que tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, aun cuando el mismo precio se mantenga en varios artículos, con solo cambiar a veces la unidad de medida, por ejemplo, estamos analizando medidas de peso, si en lugar de analizar precio, por ejemplo, del quintal, analizáramos el precio de la arroba, el precio de la libra, solo eso nos lleva a veces a tener algún error en el cálculo. Por eso es que vamos a tratar de evitar ese tipo de problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando de llevarlo a calcular lo que vamos a decir un índice tal vez agregativo, es decir, vamos a trabajar con totales. Veamos un nuevo ejercicio sobre esto. ¿Qué tal si tuviésemos, por ejemplo, aquí los bienes? Aquí tuviésemos los precios. Fíjense que aquí vamos a calcular un índice de precios. Pero por supuesto lo mismo sucede con las cantidades, de tal suerte que lo único que cambia es la variable, tanto la cantidad como por el precio, como el valor por la cantidad o el precio individualmente. Supóngase usted que estamos analizando el maíz. ¿Y del maíz qué? La arroba. Estamos analizando el aceite, la botella. Y estamos analizando, por ejemplo, la tela. De ella vamos a analizar el metro. ¿Tela para qué? Tela para vestidos, tela para cortinas, tela metálica para una zaranda, para una cerca, etcétera, lo que sea, no nos interesa.
Y tenemos los precios en 2 años. Suponga usted que lo tenemos para el 2015 y el 2018. La arroba en dólares de 4.6 en el 2015, 6.25 en el 2018. La botella de aceite 1.50 en el 2015, $2 en el 2018. 7.50 en el 2015, 12 en el 2018. Digo pues, y esta se volvería una lista interminable, pero si fuéramos a ver que, por ejemplo, si en el caso del aceite, en lugar de considerar 1.50 la botella, quisiéramos poner el galón, ¿cuánto sería el galón? 7.50, ya que tiene 5 botellas. O quisiéramos el quintal de maíz, por ejemplo. En lugar de poner la arroba, que es 4.6, ¿cuántas arrobas tiene el quintal? Tiene 4. Entonces, 4.6 por 4, ¿cuánto nos daría? 18.40. Si nosotros calculáramos con esos valores, sin haber afectado los precios, y no más que la unidad de medir, fíjense que nos daría un valor diferente. Veamos entonces cómo lo vamos a hacer. Se toman los totales y vamos a tomar una especie de índice promedio. Así, por ejemplo, aquí nos da 8, 10, va 1, 2, nos da 20, 25. Y acá nos da 16.567, 13.6. Si nosotros fuéramos a calcular el índice de precios, ¿cuál sería la fórmula? Y aquí, miren, es una especie de promedio, usted lo recuerda. La sumatoria de los precios del año 2018, lo vamos a calcular, sobre la sumatoria de los precios del año base, o sea, del 2015. Esto por 100. ¿Cuánto nos daría? Índice de precios, ¿no? ¿Cuál es la sumatoria? 20, 25 en el 2018, entre 13.6 en el 2015. Todo eso por 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 1.4889, que al multiplicarlo por 100 nos lleva a 148.89. Como hemos dicho, por ciento, por supuesto, porque al multiplicarlo por 100, esto se convierte en porcentaje. En el caso de la variable precios, la del año base es igual al 100%. Quiere decir que los precios del año 2015 estamos considerando que son la base, o sea, el 100%. ¿Qué cambio, qué variación han experimentado en el 2018? En promedio, y nos damos cuenta que han experimentado una variación, miren, casi siempre es aumento, del 48.89%. 48.89%. Eso es lo que han aumentado en promedio los precios de diferentes artículos en el 2018 respecto al 2015. Eso se puede hacer con todos los artículos. Y podría hacerse también, fíjense, con el índice de cantidad. Lo único que aquí en lugar de precios pondríamos cantidades, mire, para el 2015, para el 2018. Cuántas botellas, cuántas arrobas, cuántos metros, etc. Y si quisiéramos valor, pues tendríamos que tener, como lo dije en el caso de los simples, una columna en donde multiplicaríamos precios por cantidades. Pero ya no tomamos el valor de un año, no, es la sumatoria de los precios, la sumatoria de las cantidades o la sumatoria de los valores
del conjunto de años que estemos viendo. De tal suerte, pues, que es una forma de poderlo realizar. Sin embargo, fíjense que podríamos, esto lo estamos haciendo de un solo tomando los valores absolutos. Los sumamos y decimos 20, 25, 13.6. Pero ¿qué tal si lo trabajáramos como precios relativos? Y así consideráramos nosotros que en el caso de los artículos que estamos viendo, los precios del 2015, ya lo dijimos, son el 100%. ¿Qué variación han experimentado en el 2018 cada uno de ellos? Entonces, una forma de hacerlo es en promedio, o sea, con la totalidad de ellos. Pero la otra es, por ejemplo, calculando cuál es el precio relativo, que normalmente sería cantidad relativa o valor relativo de cada año. Y así podríamos ir perfectamente. Mire también, dividiendo 6.25 entre 4.6, 2 entre 1.5, 12 entre 7.5. Esto yo diría que usted copie otro cuadro, ya no con los totales, sino que con los precios, pero que calcule lo que vamos a llamar precios relativos. Digo esto pues, ¿por qué? Porque usted puede perfectamente confundirse. Y entonces si decimos 6.25 entre 4.6, digámoslo, 6.25 entre 4.6 le da 1.3587. O sea, aproximado 135,87%. Y eso mismo puede hacer usted con cada uno de ellos. Divide 2 entre 1.50, divide 12 entre 7.5 y al final, ¿qué le da? Yo creo tenerlo por acá. 133.33%. Luego 160.00%. Fíjense, por favor, no vayan a confundir. Una cosa es tener los precios de distintos artículos de 2 años. Sacamos los totales absolutos y en base a ello calculamos. Y el otro, quizá voy a borrar ya todo esto para que vean ustedes que es otra cosa. Miren, incluso los totales. Y aquí le llamamos precio relativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el de cada año. El año base va a ser el 100%. Mire, esto sería 2018. Pero si usted quiere el 2015, por tenerlo así, sería 100, 100 y 100. Es decir, ya no lo estamos tomando en su conjunto, no que cada uno lo hemos calculado. Mire, 6.25 entre 4.6, 12 entre 1.5, 12 entre 7.5 y nos da eso. Entonces sumamos, pero ya no las cifras absolutas, no que hoy sumamos las cifras relativas. ¿Cuánto nos da 100, 100, 100? 300. ¿Y cuánto nos da la suma de allá? 429.2. Si ya queremos hacerlo con los totales, pero relativos, miren lo que va a suceder. Pero ahora le voy a poner aquí entre paréntesis, sumando porcentaje, le voy a poner.
por si a usted se le olvida. Sumando porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dividir? 429.2 entre 300 y eso por 100. ¿A cuánto nos va a llevar? A 143.07. Si usted divide pues la suma de ellos, miren, las cifras relativas, 429.2 entre 300 y eso lo multiplicamos por 100 nos lleva a esto. Fíjense que la variación hoy ya no es allá como de 48 puntos y algo que poníamos, aquí es de 43.007. Esa es la variación. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Porque con los promedios allá y las cifras absolutas, nosotros tratamos de evitar ese problema de que al cambiar las unidades de medida hay una variación. Pero cuando ya también lo hacemos aquí, miren, y calculamos las cifras relativas, vemos que hay una variación. Tomándolo con cifras absolutas y tomándolo con cifras relativas, hay una diferencia. Allá nos daba 48 puntos y fracción por ciento y aquí nos da 43.07%. El problema es que para nosotros aquí, tanto el maíz como el aceite como la tela tienen la misma importancia y eso no es cierto. Entonces, dependiendo de la importancia que tengan los bienes o servicios, así pues nosotros vamos realmente haciendo nuestros cálculos. Por ejemplo, entre estos tres, si yo estuviera frente a ustedes en este momento y les preguntara cuál de estos tres creen que tiene más significado para una familia, yo creo que inmediatamente lo que me contestaría es que el maíz, porque antes que andar bien vestido, antes que estar realizando pues por ahí o con aceite algunos envoltorios, no sé, de comida, lo que les interesa a ustedes es tener maíz y con ello poder preparar tortillas para su comida. Luego, en su orden vendría el aceite y finalmente la tela. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar el hecho de que a los bienes no se les puede dar el mismo grado de importancia? Tienen diferentes grados de importancia. Pues entonces aquí